Negocios Positivos, el espacio de Centrum PUC, donde los líderes empresariales, los CEOs de diferentes empresas, nos comparten cómo hacen para implementar la sostenibilidad, para compartir valor con sus stakeholders, algo que es tan necesario en estas épocas. En esta oportunidad damos la bienvenida a Juan Coronado, él es CEO de Ignis Energía Perú, una empresa de energía como su nombre también lo dice. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Mónica, por la invitación y listo para esta entrevista y contestarte todo lo que necesites. Algo que quisiera comentarles a quienes ven este video es que Juan ha sido director de Cenami, es meteorólogo y experto en energías renovables. Por lo tanto, esta conversación quisiera comenzarla por algo que es realmente fundamental en esta meta de descarbonización para todo el mundo, el net zero, el 2050. Dime, Juan, ¿de qué manera se pueden hacer negocios positivos contando con energías renovables, cambiando las matrices energéticas? Tú que eres un experto en este tema, ¿dónde estamos? ¿A dónde debemos llegar? ¿Y cuáles son las tendencias? Sí, mira, la tendencia, tomando tus palabras, justamente la transición energética se está dando a nivel global. El Perú es un país bendecido. Tenemos recursos de energía renovable suficiente para nosotros, para exportarlo y para el futuro del Perú. Tenemos actualmente nuestra matriz energética es bastante renovable, pero está dependiendo mucho de la hidroenergía y de la generación con gas. Nosotros solamente producimos un 5% de la matriz con energía eólica o energía solar, que son las energías renovables no convencionales o las energías, digamos, que hoy en día son las que más se instalan en el mundo. Por lo tanto, ante tu pregunta, el abanico de posibilidades para poder reducir nuestras emisiones hacia la carbono neutralidad con energías renovables en el Perú son inmensas. ¿Y por qué no se ha aprovechado? ¿No? O sea, ok, yo sé que hace falta diferentes, es un tema complejo, hace falta de repente regulaciones, impulsos, o sea, ¿qué se necesita para aprovechar toda esta oportunidad que tenemos, ¿no? Por toda la cantidad de climas que hay, ¿no? Que Sí, pueden, por mira, ejemplo, permitir energía eólica, qué sé yo, ¿no? sí, yo he estado desde el principio de la instalación de parques eólicos en el Perú. Dicho sea de paso, participé en los dos primeros que se instalaron. Así que te puedo contar un poco la historia, ¿no? Y muchos son generales después de la guerra, ¿verdad? Y claro, en otras épocas, te estoy hablando de hace poco, el 2010, 2011, las energías renovables como la eólica, la solar, eran caras. Y entonces eso era una gran barrera para que se pudieran difundir en el, digamos, más de lo que tenemos ahora. Esto ha ido cambiando, ¿no? Y de pasar de ser las más caras, ahora han pasado a ser las más baratas. Entonces, más allá del sentido que tiene de manera ambiental, digamos, la lucha contra el cambio climático, la descarbonización, tienen un sentido económico y eso favorece mucho a que hoy en día podamos crecer. Entonces, si me preguntas por qué no tuvimos más antes, es porque eran demasiado caras, número uno. Número dos, porque el Perú decidió, como una decisión de Estado, favorecer la generación con gas, porque descubrimos el yacimiento de Camisea. Camisea, vimos que era una buena oportunidad para el país para exportar, para explotarlo, y comenzamos a desarrollar mucha generación térmica con gas natural, que complementaba muy bien nuestra generación renovable hidroeléctrica. Las cosas han cambiado, el Claro. yacimiento de gas de Camisea, digamos, tiene reservas aún, pero son solo 10.4 TCF, lo cual alcanza en términos reales para no más de 20 años. Entonces, la planificación de nuestro país tiene que ir más allá de 20 años. Tenemos que Claro. pensar en el 2050, tenemos que pensar cómo hacemos para que toda esa generación con gas, de manera paulatina, no es mañana, vamos a irla reemplazando por generación renovable como eólica, como solar, como baterías, como hidrógeno, que nos van a permitir
tener una matriz 100% renovable seguramente hacia el 2050, ¿no? Claro, sobre todo porque ya en poco tiempo, pienso yo, no soy una experta como tú, ya esto va a ser una obligación, el cambio de matriz energética, ¿no? Que de repente tanto cuesta a la industria, porque dicen, ay, tenemos que hacer una serie de pasos, tenemos que parar la producción, ¿cuánto nos va a costar? Y ahora, bueno, no todos los empresarios están conscientes de que esto les va a dar no solamente un tema de huella ambiental, de huella de carbono, sino que también es un tema que a futuro les va a generar un ahorro. Todavía están con que, oye, pero el cambio también me produce pues una inversión grande, ¿no? Pero no es así. Eso ya es No, urgente. no, correcto. Como te digo, tiene sentido económico cambiar su matriz hacia energías renovables, por un lado, y por otro lado, la mayoría de empresas que exportan, digamos, la minería, la industria, todo lo que tenemos que vender fuera, los mercados se están Exacto. volviendo, como diríamos, picky, ¿no? O sea, se fijan en cómo se ha producido la agroexportación, por ejemplo. Yo conozco grandes agroexportadores en el Perú cuyos productos se venden, por ejemplo, en California. Y en California se están fijando cuál es la huella de carbono que tiene esa producción, o en Europa. Entonces, inclusive se ha generado un nuevo concepto que es el cobre verde. Fíjate, el cobre verde. ¿Por qué el cobre verde? Porque es cobre cuyo proceso no ha tenido emisiones de gases de efecto invernadero y es Ajá. mucho mejor valorado por los mercados, ¿no? Inclusive las empresas, por ejemplo, las grandes mineras, que como tú sabes, la mayoría ya tienen compromisos de descarbonización, esas mineras cotizan en bolsa y se están fijando, la gente que pone el dinero, se está fijando cómo se genera esa producción, más allá de temas, hay temas ambientales, temas sociales, como tú sabes, gobernanza, etcétera, pero una de las cosas que se está fijando es la huella de carbono. Entonces, los mercados le van a cerrar la puerta a aquellos productos que no hayan sido producidos con energías renovables. Y eso es algo que venimos diciendo hace años, porque como tú sabes, yo he estado presidente de la Sociedad Peruana de Energías Energías Renovables renovables. y lo veníamos diciendo, y en esa época decía, no, o sea que, claro, No, tú todavía quieres vender. no. Sí, Y claro. hoy, pregúntale a las mineras, a los gerentes de las mineras, si los productos no les están exigiendo que su matriz sea absolutamente renovable. Entonces, es un cambio que se está dando, evidentemente, como dices tú, no todos son conscientes, ¿no? No todos se dan Ujú. cuenta, prefieren, de repente tienen un contrato muy barato, qué sé yo, con gas, y lo quieren mantener, pero tarde o temprano el cambio les va a tocar la puerta y espero que no sea demasiado tarde, ¿no? Para ellos. Más temprano que tarde, ojo a la trazabilidad y a las exigencias Así de es. cuando se es proveedor también, de cuando se cotiza en bolsa, porque incluso está el índice específico para esto, los préstamos y los financiamientos verdes. Ahora vamos a hablar de las tendencias, porque es algo que no quiero que se pase. Bueno, se conocen los paneles solares, se habla de la energía eólica, pero hay más en este mundo, ¿no? Sí, Cuéntanos un correcto. poco. Correcto. Mira, efectivamente, empecemos por la eólica y la solar, ¿no? La eólica, desde que yo fui gerente general de energía eólica y pusimos el primer parque eólico en el norte, nosotros poníamos aerogeneradores de 2 megavatios, ¿no? De 2000 Ujú. kilovatios, cada uno. Eh, Hoy los aerogeneradores vienen de 6, 7 y hasta 8 megavatios, ¿no? O sea, la cantidad de energía que se puede producir en el mismo sitio es inmensamente mayor, 3 veces mayor, ¿no? En general. Eso número uno. Número dos, las máquinas son más eficientes. O sea, si por ejemplo la medida de la eficiencia de un parque eólico se habla en horas equivalentes o se habla en porcentaje, ¿no? Entonces, el parque eólico Cupiznique, por ejemplo, tenía una eficiencia o un factor de planta de 43%, ¿ya?
ahora, hoy, los parques eólicos que se van a construir en el Perú, todos tienen más de 50% de factor de planta. Es decir, con la misma inversión, con el mismo viento, tú produces mucha más energía. Entonces, la eficiencia está haciendo un cambio disruptivo, de tal manera que con el mismo dólar tú produces más energía, con lo cual se hace mejor el negocio y, digamos, se beneficia tanto el generador como los clientes, evidentemente, que pueden tener tarifas más baratas. Lo mismo ha pasado con los paneles solares. Los paneles solares, esos proyectos que se hicieron en el año 2010, la tarifa era $220 el megavatio hora. Con eso salieron. Hoy se alcanzan tarifas entre 20 y $25 el megavatio hora, o sea, 10 veces menos. 10 veces menos. Entonces, esa es, digamos, otro cambio que ha generado pues todo este boom a nivel mundial. Pero acompañando esto, vienen las baterías. Porque antes no se pensaba, antes decía, oye, sí, pues energía renovable, pero cuando no hay viento no tienes, cuando no hay sol, Exacto, en la noche no hay. exacto, Pero justo. las baterías traen un gran cambio, un nuevo cambio, en el cual, claro, todavía están un poquito caras y lo que están haciendo ahora las baterías es dar servicios auxiliares a la red. Es decir, tú sabes que la oferta y la demanda de energía tienen que estar balanceados, ¿no? De tal manera que si, por ejemplo, sube mucho la oferta, ¿no es cierto?, digamos, o baja la demanda, por ejemplo, por algo, se cae una línea, cualquier cosa, puede haber un problema en el sistema eléctrico, en lo que se llama la frecuencia. Sí. Entonces, las baterías sirven para regular esa frecuencia. También sirven para que cuando se dispara el precio de la energía, y yo soy un cliente, yo tengo mi batería, yo salgo de esa punta. De tal manera que si, por ejemplo, tengo un par de horas de energía guardada en mi batería, yo puedo durante esas 2 horas salir de la punta y ahorrar muchísimo dinero para no pagar esos altos costos que tiene la energía en ese momento. Entonces, esos son los usos que se le está dando hoy a las baterías. Pero las baterías siguen bajando de precio. Entonces va a llegar un momento que es el break-even, en el que en batería solar, por ejemplo, más, paneles solares más baterías, va a ser, digamos, más barato que comprar, digamos, energía de la red. Entonces, eso va a ser un cambio disruptivo porque tú vas a poder tener energía solar todo el día. Entonces, No, porque solamente yo, se hablaba de los lugares, por ejemplo, en Lima no hay sol, pues no, se puede usar en Arequipa, yo lo he visto en Arequipa, lo he visto en Chincha, ¿no? sí, En algunas fábricas, pero hay otra cosa también, o sea, todo esto, estamos hablando de industrias. En algún correcto. momento la tendencia es que llegue a las smart cities, al concepto de smart cities, o sea, el ciudadano común y corriente, a los hogares, y todo eso, ¿será posible? Porque todavía ni Totalmente, siquiera a nivel mundial. totalmente. Actualmente, poner paneles, si tú tienes un techo grande, sea una industria, sea tu casa, es un gran negocio poner paneles solares. Lima paga la segunda energía más cara de Sudamérica. Un hogar de Santiago de Chile paga menos por la luz que un hogar de Lima. A pesar de todos los recursos que tenemos más que Chile, pero Claro. lamentablemente, por temas que no vale la pena explicar ahora, ellos tienen energía más barata que nosotros en la casa. Entonces, si tú pones paneles solares, digamos, la energía que generas con los paneles solares, te vas a ahorrar tanto que vas a justificar tu inversión, vas a pagar tu inversión y vas a ahorrar dinero. Y eso, digamos, es algo que se está difundiendo mucho. Están surgiendo empresas, ¿no? Que son, digamos, se llaman Energy Services Companies o ESCOs, que lo que hacen es, ellos, imagínate, porque claro, si tú pones el panel en tu techo, tienes que hacer una inversión, digamos, Claro. 15,000 soles, por dar un número, que eso se va a pagar con tu recibo de luz en 5 años, en 6 años, vamos a suponer. Pero
hay unas empresas que lo que hacen es te prestan ese dinero. O sea, porque claro, no todos tenemos 15.000 soles. O sea, tú pensando en general en la gente que vive en la ciudad, digamos, poca gente tiene esa capacidad de hacer un gasto como 10.000, 15.000 soles, ¿no es cierto? Entonces, estas empresas lo que hacen es, oye, te tocan la puerta y te dicen, mira, tú tienes un techo, yo te pongo los paneles y de tu ahorro me cobro. O sea, tú vas a seguir pagando, a lo mejor hasta inclusive vas a pagar menos por la luz y de tu ahorro yo me voy cobrando y gano por ponerte los paneles. Entonces, eso se está dando. En el Perú estamos atrasados, ¿no? Sí, claro. Porque claro, en otros países existe una regulación con respecto a esto, a la generación distribuida. El año 2018, el Ministerio de Energía y Minas sacó una ley, una modificación de la ley para que existiera la generación distribuida. Lamentablemente, hasta el día de hoy, desde el 2018, no ha salido el reglamento. Y en la ley, en la modificación de la ley, decía que los detalles los iba a dar el reglamento. Entonces, hoy Wow. no hay, y lo que se hace normalmente para que te ayude a financiar, porque este es un tema financiero, se vuelve un tema financiero, porque como te digo, no todos tienen en el bolsillo. Si tú tienes en el bolsillo 15.000 soles, digamos, podrías hacerlo. Pero tenemos que pensar en la generalidad de los peruanos, ¿no es cierto? En el promedio de los peruanos, no se, prefieren comprarse, no sé, otra cosa, un auto, ¿no? Y prefiero seguir pagando mis 200, 300 soles de luz, ¿no es cierto? Un auto Entonces, que además eso, es contaminante, Dios. sí, total, porque viene la mitad de gas, ¿verdad? Pero claro, ahora lo que entonces, para cerrar un poquito, perdona que tenemos poco tiempo, necesitamos una revolución de transformación energética para ayer. Estamos súper ¿Verdad? atrasados en eso. Y Correcto, obviamente hay falta de voluntad regulatoria para que esto sea posible. Pero también hay correcto, una oportunidad de hacer negocios positivos con eso. Y correcto. a eso voy. Entonces, ¿qué es lo que se espera si no, o sea, perdón por el mal escenario, por el perverso escenario, pero si no lo hacemos, si no llegamos a esta Sí. revolución, esa transformación energética? Bueno, el Perú se quedaría la saga, comenzarían a cerrarnos las puertas a nuestros productos, evidentemente. La luz seguiría subiendo porque nosotros, como te decía, si bien tenemos un excelente recurso que es el gas natural, que nos ha servido por mucho tiempo, pero es un recurso finito, es un recurso no renovable y es un combustible fósil y emite Ujú. media tonelada de CO2 por cada megavatio hora, ¿no? Eh, Ok. Entonces entonces, pensemos en positivo, pongámonos las pilas correcto, entonces. Bueno, que se comience por la industria, pues, ¿no? Que lo que se pueda correcto. hacer con la Mira, industria. oportunidades de negocio, yo creo que hacer estos proyectos como mi empresa o como otras empresas, hacer proyectos de energías renovables es una manera, aprovechar los terrenos, Arequipa, Tacna, Moquegua, tienen el mejor sol del mundo para generar energía. Igual que el norte de Chile. Chile lo está aprovechando, todo el desierto de Atacama. Nosotros no tenemos, pero nada, ¿no? O sea, tenemos todo por hacer. El recurso eólico en el norte, también en Ica, pero en Ica ya están todos, ¿no? Ya hay muchos desarrollando Sí. proyectos ahí. Hay miles, yo diría, actualmente hay más o menos unos 14.000 millones de dólares en inversión en energías renovables que están dando la vuelta, esperando mercado, nada más. En el norte, eh, Chiclayo, Lambayeque, La Libertad, Piura, Cajamarca, tienen pues recursos eólicos como para hacer proyectos muy competitivos. De la misma Ujú. manera en las grandes ciudades, ¿no? Entonces, eso es yo creo que una gran oportunidad de negocio, hacer proyectos más chicos para los inversionistas nacionales, por ejemplo, alrededor de las ciudades
llámese grandes ciudades como Trujillo, como Chiclayo, como Arequipa, poner granjas solares, parques solares de 10 megavatios, de 5 megavatios, son inversiones no tan grandes, ¿no es cierto?, que pueden, digamos, ser muy atractivas porque venderían a la red, digamos, de distribución que paga más. Entonces, es interesante también hacer ese tipo de proyectos. Así Temas es muy como... importante. Sí. Importante y además, Juan, para eso también hace falta crear conciencia. Y justamente para eso estamos y por eso estamos conversando sobre los negocios positivos y la manera en que podemos seguir creciendo desde las empresas con estas alternativas que son amigables, más que amigables, necesarias, fundamentales para cuidar nuestro planeta. Te agradezco, Juan, por esta oportunidad y esto ha No, sido muchas Negocios gracias. Positivos y gracias, ya nos volvemos a ver en otro episodio. No, muchísimas gracias a ti, Mónica, al Centrum, por la oportunidad y cuando quieras, volvemos a conversar. Gracias.